Bien, entonces comenzamos con la clase. Hoy nos corresponde la clase número 3 de la unidad 1, Introducción a la Programación. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer un repaso de tipos de datos y las estructuras básicas de Python. Fíjense, hasta ahora, chicos, hemos visto tipos de datos. ¿Qué tipos de datos conocemos? Los números. ¿Qué son los números? Enteros o flotantes. ¿Sí? En enteros, int, flotantes, float. ¿Qué tipo de datos básico conocemos? String, que son caracteres, cadena de caracteres, es un string, un texto. ¿Cómo sé que es un texto? Porque va entre comillas dobles o comillas simples, ¿sí? Bien, tenemos otro tipo de datos, booleano. ¿Cuáles son los valores de los tipos booleanos? True, false, no existe otra, ¿sí? Estos son los tipos de datos básicos, chicos, que conoce Python. Ahora, yo utilizo variables para guardar datos, un número, un string, un valor booleano. Python conoce los números, conoce las letras, conoce el signo mayor, el signo menor, sabe lo que es el más cuando sumo dos números, eso lo sabe, ¿sí? Ahora vamos a incorporar un nuevo concepto, que son las colecciones en Python. Porque hasta ahora estos datos básicos se guardan en una variable, un nombre, un número, un valor booleano, nada más. Ahora vamos a hablar de colecciones. Colecciones son tuplas y las listas. Y los diccionarios. Hoy vamos a ver tuplas y listas, ¿sí? Capaz vemos algo de diccionarios. ¿Qué son las tuplas y las listas? Son colecciones de datos. Voy a tener una lista o una tupla con varios datos. Y esos datos de esa lista pueden ser cualquier tipo de estos, cualquiera, ¿sí? Bien. Empecemos. Tipos de datos de colecciones. Tuplas. Las tuplas son estructuras de datos que permiten almacenar datos de cualquier tipo que conocemos y sus datos son inmutables. Significa que cuando yo defino una tupla, tengo nombres de ciudades, esas jamás van a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está dividido. Entonces, puedo definir cuáles son dentro de la provincia de Buenos Aires, cómo está distribuida, los partidos, qué sé yo, ¿no? O todas las ciudades. Eso no va a cambiar, porque es la división política de cómo está organizado la provincia. O puedo tener una tupla provincias, donde voy a tener todas las provincias de Argentina, ¿sí? Fede y Joaquín pasaron la foto al Discord del error. Bueno, ahora voy. Entonces, vamos a ver, ¿qué son los diccionarios? Esperen, chicos, que necesito que presten atención acá. Diccionarios también son una estructura de datos que me permite almacenar datos. Pero acá tengo dos datos, la llave y el valor, y son mutables, se pueden cambiar. Estos tres tipos de datos son colecciones de datos ordenados. Joaquín, presta atención acá. Es una colección de datos ordenados. ¿Por qué ordenados? Porque yo puedo acceder por posición. Eso es importante que sepan ustedes, ¿sí? Bien, la clase pasada vimos algo de tuplas, pero vamos a hacer un pequeñito repaso. Tuplas son una estructura de datos. Yo le puedo llamar a la tupla el nombre que yo quiera, tupla 1, tupla 2, como yo desee. ¿Y cómo se definen? Con paréntesis. ¿Se acuerdan? Mi tupla tiene 1, 2, 3, 4, 5. Es una tupla entre paréntesis y separado por coma. Puedo acceder por posición. Puedo imprimir la posición 0 de mi tupla, la posición -1 de mi tupla, ¿sí? Bien. Fíjense acá tengo la tupla, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante? Que yo le pido al usuario ingrese su nombre. En la variable nombre ingreso un nombre, Sofía. Apellido, ingrese su apellido, Pérez. Mi tupla, ¿cómo la armo? ¿Cómo creo la tupla? Nombre, apellido. ¿Por qué nombre, apellido? Porque aparece Sofía Pérez. Son dos strings que están en una tupla, que se llama mi tupla 1. Mi tupla 2
también otra forma de crear una tuplas es entre paréntesis, nombre, coma, apellido, ¿sí? En este ejemplo es Eladia Blázquez. Entonces, Eladia está en la posición 0 y Blázquez está en la posición 1 de la tupla, ¿sí? Recuerden que esta estructura tiene los mismos datos, son dos variables, mi tupla 1 y mi tupla 2, pero no se pueden modificar. Nunca voy a poder cambiarle el apellido a esta tupla. No le puedo cambiar una letra, porque los datos son inmutables, ¿sí? Bien, por ejemplo, este es un ejemplo un poquito más largo, en tuplas. La clase pasada lo vimos un poco, pero lo explico. Tengo el nombre, el apellido, fecha de nacimiento. Pregunto, ¿qué tipo de datos es fecha de nacimiento? Chicos. Va a ser un texto, porque no lo estabas definiendo. Bien, Marcos, ¿por qué decís que es un int la fecha de nacimiento? A ver, decime cuándo naciste. Si a mí me preguntan cuándo nací, bueno, voy a inventar, ¿sí? 28 de febrero del 2000. Pero ¿cómo se escribe la fecha? Se escribe así como está acá, 24 de febrero de 1931. Claro, Marcos, o sea, no, una fecha es esto, fecha de fallecimiento, 31 de agosto del 2005, o sea, esta es una fecha. Hay diferentes formatos de fecha, pero ponele, tengo un día, un mes y un año. Entonces, sí o sí, la fecha de nacimiento tiene que ser, en este caso es un string, ¿sí? Nacionalidad es un string. Cantidad de hijos, ¿qué tipo de datos es cantidad de hijos? Chicos. Va a ser un valor de número entero. Entero, porque uno tiene un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, no tiene medio hijo, tiene un número entero la cantidad de hijos. La fecha de fallecimiento también es un string. Entonces tengo todos esos datos. Y la persona, miren, la variable persona es igual a una tupla que tiene fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre, apellido, cantidad de hijos, fecha de fallecimiento. Ingreso todos esos datos. Ahora miren lo que hace. Hace esto. En el programa ingresa el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, cantidad de hijos y fecha. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo creo la persona? Miren el orden cómo está creada la tupla. Un cachitín que hay alguien que quiere entrar. Miren cómo está creada la tupla. Acá. ¿Cómo está creada la tupla? Persona, fecha de nacimiento. Ven cómo el orden, fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre, apellido, cantidad de hijos y fecha de fallecimiento. Es así como crea la tupla. Y la tupla es tuple. Es una tupla. En inglés, tuple. Ahora, si yo quiero que me digan, imprímame la fecha de nacimiento de Eladia Blázquez. ¿En qué posición está? En la posición 0. La fecha de fallecimiento, ¿en qué posición está? En la posición -1. Entonces, la tupla que tiene varios datos está en este orden. ¿Quién dio el orden? Yo. Cuando puse personas igual, este orden. ¿Sí? Ojo, miren cómo lo ingresé. Ingresé nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, cantidad de hijos, fecha de fallecimiento. ¿Ven que el orden como yo encargué los datos es diferente? ¿Quién me define el orden de la tupla? Es cuando yo lo creo, acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. Bien, entonces, las tuplas son datos que no puedo modificar? Es verdad, yo no puedo modificar la fecha de nacimiento de ninguna persona. Supongamos que somos bien ordenados, ¿no? O sea, que no hay corrupción. La fecha de fallecimiento tampoco se puede modificar, porque tal fecha falleció tal persona. En registros de las personas están estos datos: fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre, apellido, el DNI es único, fecha de fallecimiento también, hasta número de expediente. Eso jamás va a cambiar, chicos, porque son datos que están, ¿sí? Para eso uso tuplas.
Puedo acceder por posición, porque estoy consultando. Imprímeme la posición 4 de persona. ¿Qué tengo en la posición 4 de persona? 0, que es la cantidad de hijos. Imprímeme la fecha de fallecimiento de tal persona. Listo. La fecha de fallecimiento yo sé que está en la última posición, en la posición -1. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer con una tupla? Tomar datos. Solamente son de consulta. Tomo los datos. Dame el dato de la posición 0. Dame el dato de la posición 1. ¿Puedo modificar los datos de la tupla? No. ¿Sí? No se puede modificar. Solamente puedo acceder. Bien. Sigamos. Ahora, hay algo interesante con las tuplas, que también es con las listas, ¿sí? La cláusula IN. La cláusula IN es una cláusula que se usa como... es de incluir de conjuntos. La idea es saber si un elemento se encuentra o no en un conjunto de datos. Es decir, yo tengo todos estos datos, esta es una tupla. Yo quiero saber si acá se encuentra el nombre de Ana. ¿Ana está acá? Yo les pregunto, ¿Ana está acá en estos datos? Chicos. No, profe. No. Entonces, No, te va a dar falso como resultado, ¿no? Exacto. Resultado es igual a Ana in persona. No, acá no está. Me va a imprimir false. Esta cláusula in, chicos, es de parcial. Se usa para todo. Necesito que lo comprendan. Me dice verdadero si un dato se encuentra dentro de esta lista o tupla. Y me dice falso si no está. ¿Sí? Es así. Y la función len, ¿se acuerdan qué me devuelve la función len? La cantidad de caracteres que tiene dicha palabra. Bien. No, en caso de que sea una dupla, la cantidad de elementos que contiene. No, pero perfecto. Pero mira, esta es una palabra, es un string. Bienvenidos a la UNAP. Len de este string, ¿cuánto me va a dar? 19. No. Ah, no, 20. 20, porque yo cuento 1, 2, 3, 20. Cuando accedo por posición, empieza en el 0. Pero el len de todo este texto es 20. ¿Sí? Lo mismo en tuplas, yo puedo... acá. El len de esta tupla, ¿cuánto me va a dar? 6. ¿Sí? Len de una tupla me da la cantidad de elementos que tiene la tupla. Len de una palabra, la cantidad de caracteres que tiene la palabra. Y len de una lista, lo mismo, la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Sí? Bueno, estas son las cosas que yo puedo hacer con una tupla. Ahora, son pocas cosas las que puedo hacer. En realidad sí. Pero ahora aparecen las listas. Las listas son mucho más divertidas. ¿Por qué? Porque puedo hacer muchas cosas con las listas. Por ejemplo, ustedes ya crearon lista. Una forma de crear una lista es así. Ciudad 1, ingrese el nombre de una lista. Ciudad 2, ingrese el nombre de otra lista. Y así la creo. Provincia es igual a corchete ciudad 1, ciudad 2. Len de provincia, ¿qué me va a dar? 2. ¿Sí? Porque tengo 2 datos. Bien. ¿Cómo más puedo crear una lista? Ya usaron el append ustedes, perfecto. Hasta acá, hasta el append. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profe. Bien. Me dicen si necesitan que yo frene un poquito, Append. Siempre me agrega al final, chicos. Siempre. ¿Sí? Entonces, yo tengo las ciudades. Acá ingreso. Ahora, fíjense una cosita. La lista, como la tenemos nosotros ahora, es así. Los que ustedes hicieron. Acá, por ejemplo, ciudades guión del mundo. Teherán, Osaka. No conozco Ashgabat ni Recife, pero me imagino que debe estar ahí en el oriente. Bien, nombres de ciudades. Acá tengo 4 ciudades. Me imprimió
la lista de las ciudades. Acá me agregó Mogadiscio. Esta ciudad me la agrega a la lista, ¿sí? Pero fíjense, ¿esto está bien o está mal? Pregunto. Está bien porque la agrega, pero no pide con el input. Bien. No pide que el otro lo agregue. Exacto. Acá este programita está perfecto, está muy bien. Pero ¿qué pasa si yo en el parcial, en la consigna les digo, ingrese una ciudad por teclado? Y esa ciudad la tiene que agregar a las ciudades del mundo. Esto estaría mal. ¿Por qué? Porque yo tendría que pedirle ingrese el nombre de la ciudad que desea agregar. Va a ingresar el nombre. Y ahí la agrego. Acá, ¿te das cuenta, Kevin? Sí, me doy cuenta. ¿Los demás se dieron cuenta lo que acabo de explicar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bárbaro. Entonces, sigamos. A ver acá. Sí que le faltó ingresar. Claro, le faltó ingresar. Él directamente le puso. Quiero que se agregue Mogadiscio. El tema es que hay un tema. Esto está buenísimo. Miren. No está mal. Tan mal no. Pero yo quiero que pensemos lo siguiente. Este programita, todas las veces que se ejecute, siempre, toda la vida va a agregar Mogadiscio. Siempre. Siempre, cada vez que lo ejecuto me aparece esto. Miren la diferencia que cuando yo ingreso por teclado de una ciudad. Si cuando yo ingreso por teclado de una ciudad, cuando lo ejecute, ingreso a Buenos Aires y me agrega Buenos Aires. Otra vez lo ejecuto. No sé, qué sé yo. Voy a poner Santiago de Chile, le agrega Santiago de Chile. O sea, es para, cuando ingreso por teclado, es el dato que ingrese se agrega. Pero acá no. Esto se llama hardcodear, chicos. Por eso cuando ustedes, como son programadores, está hardcodeado, está puesto en el programa. Entonces, ¿cómo hago si no quiero que sea Mogadiscio? Quiero que sea Buenos Aires. ¿Cómo hago? Tenés que ir al código, cambiarlo en el código y ya está Buenos Aires. Esa no es la idea. La idea es que a mí me permite ingresar por teclado a la nueva ciudad y agregar esa nueva ciudad. ¿Sí? ¿Se entendió lo que les expliqué, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. sí, profe. Entonces, eviten... sí, lo podrías repetir, pero la idea es que no hagan esto, no hagan cosas... es muy importante que ingresen datos. Bien, acá. Ciudades. Gleu, Longchamps, Bursaco. Print ciudades. C. Input. Ingrese el nombre de su ciudad. Bien, la nueva ciudad que ingrese cuando lo ejecute, como en este caso, ingresó a Drogué. Y lo agrega. ¿Ven? Lo agregó a Drogué. Entonces, si lo volvés a ejecutar el programa, y no voy a agregar a Drogué, voy a agregar Quilmes. Y agregas otro nombre. Entonces, eso me permite diferentes datos, ¿no? Bárbaro. Algo así, Kevin. Listo. Acá me ingresó 5 ciudades. Ciudades del mundo y me ingresó las 5 ciudades. Sí, eso quería más o menos, digamos que sí. Sí, no hay problema, ¿sí? Eso está bárbaro. Acá, ¿se entendió este ejemplo, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, se entendió por ahora, ninguna duda. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Kevin, yo necesito que lo que pasa es que, a ver, no quiero hacerlos... es que cada vez que lo ejecutes vas a ingresar varios nombres. Hacelo como acá. Poné varias listas, varios nombres de ciudades e ingresa uno nuevo. Y hacelo así. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a necesitar que ustedes lo que hagan es, necesito que utilicen la función len. Quiero que me digan cuántas ciudades tengo en esa lista. O sea, tengo que imprimir la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Sí? Y necesito que me utilicen la cláusula in, que es como una función.
Es como que, por ejemplo, ingrese el nombre de ciudad que quiero buscar. Escribo Buenos Aires y necesito que me impriman true o false si la ciudad que acabo de ingresar, el nombre que está dentro de mis ciudades. ¿Sí? Si yo ingreso Buenos Aires está dentro de ciudades del mundo, no, me va a dar false. Pero si ingreso Osaka, me va a dar true. ¿Sí? Necesito que hagan esas pruebas, chicos, y me mandan captura de pantalla. ¿Sí?